Con las primeras luces del alba, iniciamos los preparativos de desmontaje del campamento para iniciar el ascenso al campo de altura del Alpamayo. Comienza la ascensión y nos encaramos al glaciar, no sin antes calzarnos crampones y piolet que nos protegerán de una posible caída. Aparece ante nosotros zona de grietas no demasiado complicada, pero que nos obliga a realizar múltiples zigzags para ir sorteándolas, lo que alarga considerablemente el recorrido. Alcanzamos el paso clave de la jornada. Una canal de 200 metros nos separa del collado del Alpamayo. Colocamos cuerdas fijas para evitar posibles caídas, debido al gran peso de las mochilas que llevamos tanto nosotros como los porteadores. Se hace penosa la ascensión de esta canal, que en algunos puntos alcanza los 60 grados de inclinación. Finalmente alcanzamos el collado, que nos sorprende con una impresionante vista de la cara suroeste del Alpamayo. Allí, frente al paredón, constatamos lamentablemente la veracidad de las informaciones que habíamos recibido. En efecto, al final de la vía de ascenso cuelga una gran cornisa de hielo que amenaza con desprenderse en cualquier momento. Obligados por las circunstancias, decidimos ascender al Quitarraju al día siguiente. Es una cumbre con más altura que el Alpamayo y la intentaremos por una vía de similar dificultad. Tras montar las tiendas, pernoctaremos por tan solo unas horas, al menos aquellos que puedan levantarse con fuerzas suficientes para acometer la ascensión.